palabra del Señor en Gálatas 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Leamos juntos. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Una nueva versión dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manteneos firmes, gracias, manteneos firmes y no os sometáis nuevamente al yugo de esclavitud. Amén. ¿Puede sentarse? Amén. Bien, permítame continuar hoy día con una serie de enseñanzas que he traído ya por algunos meses y pienso hacerlo por unas semanas más, acerca de tesoros que Dios ha puesto en nuestras vidas. Tesoros que Dios ha puesto en nuestras vidas. Estuve pensando mientras preparaba el mensaje de hoy día, pensando en estas personas que son multimillonarios, que están alrededor del mundo, incluyendo a Estados Unidos, a México o Arabia, personas que tienen tesoros, que son multimillonarios. Y pensando en eso, dije, los tesoros que Dios ha puesto en nuestras vidas, ni con todo el tesoro, todo el oro, todo el petróleo que pueda juntarse, puede comprar ni siquiera uno de los tesoros que Dios nos ha dado gratis a nosotros. ¿Escuchó lo que dije, hermano? Ni con todo el oro, la plata o el petróleo que haya en aquellas tierras, juntando todo ese dinero, todo ese oro, toda esa plata, todos esos millones y millones de dólares, ni siquiera juntando todo eso se puede comprar uno de los tesoros que Dios nos ha dado gratis a nosotros. Hemos hablado acerca de que los tesoros que Dios nos ha dado, el dinero no los puede comprar y la muerte no los puede quitar. Los tesoros que Dios nos ha dado gratis, absolutamente gratis, el dinero no los puede comprar y la muerte no los puede quitar. Y hemos hablado acerca de tesoros. Comenzamos hace meses atrás hablando del tesoro del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese no se puede comprar, hermano, con todo el dinero que pueda haber en el mundo, no se puede comprar. Y hablamos acerca del tesoro de la palabra de Dios, la palabra de Dios como un tesoro en nuestras vidas. Hablamos acerca del tesoro de la fe, el tesoro de la salvación, el tesoro de la paz divina, el tesoro del gozo que Dios pone en nuestras vidas, el tesoro de las virtudes que Dios nos da, el tesoro de los dones espirituales que poseemos, el tesoro de la unción de Dios en nuestras vidas, el tesoro de la esperanza, y el tesoro hoy día que quiero hablar es el tesoro de la libertad. Mire, hermano, escuche bien. La libertad es una de las bendiciones, uno de los tesoros más grandes que toda persona que ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. El tesoro de libertad viene a través de la salvación, que es un regalo de Dios. Te perdiste un buen lugar donde decir amén. Mire, allá en Hawái, un nativo de Hawái llamado Albert, este hombre fue liberado de la cárcel. Él había recibido una condena de 130 años de condena por haber hecho ciertas cosas que no eran nada buenos. Pero los abogados de este hombre, Albert, que es un nativo de Hawái, los abogados presentaron ante el juez pruebas de que él no fue la persona al cual estaban acusando. Pasaron 25 años para que se pudiera comprobar esto, y después de 25 años de estar en la cárcel, que todavía le faltaban 105 años para cumplir su condena, lo dejaron libre a este hombre. Ahora, cuando este hombre sale libre, lo entrevistan y le preguntan qué experiencia estaba teniendo. Y él dice, al ser entrevistado, él dice: mis emociones y mis sentimientos están por todas partes, dice. Él dice: me siento nervioso, me siento con ansiedad, siento miedo, pero me siento muy feliz. Ahora, imagínense el gozo,
La alegría que este hombre recibió cuando se le dijo que iba a quedar libre de esa condena de 130 años. Imagínese el gozo que pudo experimentar este hombre. O déjame decirle, hermano o hermana, nosotros por el pecado tenemos no una condena de 130 años, teníamos una condena de eterna. No me escuchaste, iglesia. No, nosotros por el pecado que cometimos no teníamos una condena de 130 años, teníamos una condena eterna. Pero gracias a la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, gracias por haber muerto en nuestro lugar y tomar nuestro lugar, usted y yo fuimos libres de esa condena eterna. No me escuchaste, iglesia. Usted y yo somos libres de esa condena eterna. Y eso debería ser un gozo, una alegría de que cada vez que nos levantamos en la mañana y abrimos los ojos y podemos bajarnos de la cama, darle toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza a aquel que vive y reina para siempre. Porque usted y yo estábamos condenados a una condena eterna, pero por la gracia, misericordia y el amor de Dios fuimos librados de esa condena eterna. O era para que cuando vengamos a la iglesia entremos danzando y diciendo al Señor: gloria sea tu nombre, Señor, alabo tu bendito nombre, Señor. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermano o hermana? Escúcheme bien aquí, porque yo sé que le estoy hablando al coro de la iglesia. ¿Sabe lo que pasa? Que no olvida de dónde Dios nos ha sacado. Se nos olvida de la condena eterna que teníamos nosotros y que solamente por la gracia, misericordia y amor de Dios es que fuimos libres de esa condena. No importa cómo nos llamemos, no importa una más cuál sea nuestro estatus social, todos nosotros teníamos una condena eterna. Pero gracias a la misericordia de Dios que hoy día podemos decir: soy libre, soy libre, soy libre. Y de repente nuestras emociones y sentimientos andan por todos lados porque tenemos gozo y alegría hacia nuestro Dios. El apóstol Pablo, escuche esto, yo quiero resaltar hoy día este tesoro de la libertad. Pablo dice, me encanta la traducción, a la Nueva Traducción Viviente, dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. El apóstol Pablo una vez le escribe a la iglesia de los Gálatas para decirles: Cristo nos ha hecho libres. Antes estábamos en esclavitud, antes éramos cautivos, pero Cristo nos hizo libres. Y nos hizo libres, escuche bien esto, hermano, para que vivamos en libertad. No me escuchaste, iglesia. Dios nos hizo libres para que vivamos en libertad. El problema nuestro es de que pensamos que Él nos sacó de la libertad para traernos a la esclavitud. No, Él nos sacó de la esclavitud para llevarnos a la libertad. Dijo el salmista: Él transformó mi lamento en baile. No mi baile en lamentos, como algunas personas piensan y viven la vida cristiana de esa manera, que piensa que nos trajo del baile del mundo para sufrir la angustia de la iglesia. No, Él nos libró de la angustia, Él nos libró de ese vivir sin esperanza y sin sentir, para hacernos libres. Dije, para hacernos libres. Entonces el apóstol Pablo habla acerca de esto y dice: Cristo nos libertó. Y no solamente nos hizo libres, el apóstol Pablo dice: nos hizo verdaderamente libres. No solamente nos hizo libres, nos hizo verdaderamente libres. Ahora, si usted lee la Biblia, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, va a encontrar una gran verdad de que Dios liberta a los cautivos. Se lo voy a decir una vez más. Si usted lee la Biblia desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, usted va a encontrar que el Dios de la Biblia es un Dios que liberta cautivos. Usted va a encontrar que hay beneficios de cuando viene la salvación en la vida de la persona. Hay beneficios en la vida de la persona y uno de ellos es la libertad. Dije, uno de ellos es la libertad. Sí, el evangelio ofrece libertad a los cautivos y garantiza libertad a todo tipo de esclavitud. Te lo voy a decir una vez más. El evangelio de Jesucristo es el que trae libertad, no importa cuál sea la esclavitud o cuál sea el cautiverio. No importa una más qué tipo de esclavitud la persona vive, Cristo liberta a la persona. No importa qué tanto tiempo la persona ha vivido presa en aquello, Cristo libera.
Oh, te perdiste un buen lugar donde decir amén, hermano. La libertad que tenemos en Cristo son donde las cadenas son aquellas que nos ataban, son rotas. Aquellas prisiones que nos encerraban son abiertas. Aquellos vicios que nos dominaban son vencidos. Y aquel pecado que nos controlaba no nos controla más. No me escuchaste, iglesia. Mira de dónde Dios nos ha traído a nosotros para darnos esa libertad. Las cadenas que nos ataban, porque nos ataban cadenas, Él rompió las cadenas. Esas prisiones en que nos encontramos presos, vaya la redundancia, Dios nos abrió las puertas para dejarnos libres. Esos vicios que nos dominaban, Dios rompió con ellos. Ese pecado que de repente controlaba nuestra vida, Dios rompió con ello. Una de las verdades grandes de la Biblia, una vez más, es de que no importa qué tipo de esclavitud la persona tenga, Cristo lo liberta. No importa una más que tanto tiempo la persona tenga esclava, Cristo lo liberta. ¿Habrá alguien aquí en la congregación que ha experimentado las libertades en Cristo Jesús? ¿Habrá alguien aquí a mi mano derecha que pueda decir, yo puedo testificar de que Él rompió la cadena de mi vida y me ha hecho libre para su honra y para su gloria? ¿Habrá alguien aquí a mi izquierda que pueda decir, yo puedo testificar de que Él me libertó y me dio vida para que viva para Él? ¿Habrá alguien que pueda decir eso? ¿Habrá alguien allá en el balcón que pueda decir, yo puedo testificar que Él me libertó para su honra y para su gloria? Escucha eso, hermano o hermana. Él nos hizo libres para que viviéramos en libertad. Mira, dice la palabra del Señor, y usted lo puede leer. El pueblo de Israel pudo experimentar lo que era vivir bajo el yugo de la esclavitud. El pueblo de Israel, si alguien podía decir que podían testificar, el pueblo de Israel, de que habían vivido en esa esclavitud en Egipto y habían vivido en ese cautiverio en Babilonia. Si alguien podía testificar de esclavitud, el pueblo judío. O si alguien puede testificar hoy día, hablando de esclavitud de esa manera, es el pueblo judío. Dios nos había librado de la esclavitud de Egipto y del cautiverio de Babilonia. Pero interesante, en el capítulo 8 del libro de Juan, que ahorita voy a hacer referencia a él, en el capítulo 8, cuando Jesucristo le dice, y la verdad os hará libres, y la verdad os hará libres. Mírenlo cómo respondieron ellos, dice en 8, 32 y 33, Juan 8, 32 y 33. Y conoceréis la verdad, Jesucristo le está diciendo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y le respondieron ellos, escuchen, miren la forma en que respondieron ellos. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como tú dices, seréis libres. Este es el trabajo del enemigo, hermano. Escúchame bien aquí. Jesucristo le estaba diciendo, la verdad los va a hacer libres. Y ellos responden para atrás y le dicen, creo que te estás equivocando, maestro. Porque nosotros somos del linaje de Abraham. Somos de la buena sangre, de los escogidos. Y luego dicen ellos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Sabe usted que esa es la vida de muchas personas hoy día? Que tienen vicios y no lo reconocen. Tienen pecados que los controlan y no lo reconocen. Déjame decirte, pues no te puedo decir hermano, déjame decirte primo. Si eres esclavo de un vicio, ¿por qué te controla? O si no eres esclavo de un vicio, ¿por qué te controla? Si no eres esclavo de un pecado, ¿por qué ese pecado te domina? Si algo saben los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, es la libertad en Cristo Jesús. Es que hemos sido libres. Si algo sabemos aquellas personas que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, es que hemos sido libres. Si algo sabemos, nada más cuando nosotros miramos la obra redentora, si algo sabemos nosotros, es de que Él nos ha hecho libres. ¿No será que eso es suficiente para
vivir agradecidos para Dios? ¿No será, hermano? ¿No será que al pensar un poco en mi vida, la vida que yo vivía antes de conocer al Señor, que deba de vivir al recordar dónde me metía, con quiénes me metía, qué es lo que yo hacía y qué es lo que no hacía? ¿No será un buen motivo para decirle, Señor, estoy sumamente agradecido contigo? No será que es suficiente para entregarnos totalmente a Dios, entregarnos totalmente al Señor y decir, Señor, ahora tú eres mi dueño, Señor. No será suficiente para decirle, Señor, yo quiero servirte en cada segundo de mi vida, Señor. Quiero dedicar mi vida para servirte a ti, Señor. No importa lo que diga mi esposa, no importa lo que diga mi esposo, no importa lo que diga mis hijos, yo te voy a servir a ti, Señor. Porque si algo sé yo te puedo testificar de ello, es que yo he sido libre a través de Cristo Jesús. Si algo nada más podemos decir, tenemos que llegar al mundo al punto de decir, Señor, esto es suficiente para amarte con todo mi corazón, Señor. Es suficiente, Señor, para darte alabanza, gloria y honra en todo momento, Señor. ¿Habrá alguien aquí que pueda darle honra y gloria al Señor? ¿Habrá alguien que pueda darle honra y gloria al Señor? ¿Habrá alguien que pueda decirle, Señor, yo te alabo y te glorifico, Señor? Porque rotas han sido las cadenas. Bendito sea el Señor. Mira, hermano, una de las narraciones más claras de la Biblia, donde habla acerca de que el poder de Dios es sobre todo poder, y nos hace ver cómo Dios puede libertar a una persona así en minutos. El libro de Marcos, capítulo 5, nos habla acerca de los gadarenos, no de los ganaderos, de los gadarenos. En Marcos 5, mira la historia. Se la voy a leer porque de repente usted no la ha leído. Es una historia muy conocida. Dice la palabra del Señor en Marcos 1. Y vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos, cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Y estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban a los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y a los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Escucha eso. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio. Mira lo que pasó. Estaba ahí al que había tenido una legión de espíritus, sentado, vestido y en juicio cabal. Y tuvieron gran temor. Ahora, cuando usted empieza a leer esta narración, usted encuentra un cuadro muy deplorable, un cuadro triste, una situación lamentable, una situación tormentosa, angustiosa, deplorable, horrenda. Y cuando usted mira esto, a lo que mira, ve claramente es el poder de los espíritus malignos. Lo que mira es el estado miserable del hombre. Y lo que mira también la impotencia del esfuerzo humano. Eso mira en la escritura esta. Mira cómo el poder de los espíritus había cautivado y había apresado y esclavizado a este hombre. Que él iría solo, dice la palabra del Señor, con piedras.
Este hombre esta narración nos enseña lo miserable que el hombre puede vivir cuando está lejos de Dios. Y esta historia también nos hace ver la importancia de la impotencia del poder, de la fuerza o el esfuerzo humano. La impotencia. Ahora, lo que podemos ver aquí es de que este hombre estaba totalmente esclavo. Esclavo emocionalmente, esclavo físicamente y esclavo espiritualmente. Pero en segundos, mira el poder de Dios. Jesucristo, aquello que parecía imposible, en minutos, Jesucristo cambia la situación. Jesucristo cambia la vida de esta persona. Y ahora miramos una situación de tranquilidad, de alivio, de dicha, de libertad, porque Dios había hecho un milagro, una maravilla, y le había dado la libertad a este hombre que estaba cautivo. Escucha esto, hermano o hermana. Es Jesucristo el único que puede libertarnos a nosotros emocionalmente, físicamente y espiritualmente. Él es el único. Por eso en Juan 8, 32 y 36 dice la palabra del Señor: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En el 36 dice: y si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. No hay esclavitud, no hay cautiverio, no hay prisión, no hay cadena que Cristo no pueda romper. Él ha roto de muchas personas las cadenas de los vicios, del alcohol, del cigarrillo, de las drogas. Él ha roto ese tipo de cadenas. Él ha roto el tipo de cadenas del temor, de traumas de personas, de opresión de la persona, del yugo en las personas. Mira, escucha eso, hermano. Hay personas hoy día que tienen más fe y más confianza en el doctor Phil que en el doctor Jesus. Pero déjame decirte, hermano, que el doctor Phil no puede hacer mucho, pero el doctor Jesus puede hacerlo todo. Oh, bendito sea el Señor. No importa cuál sea nuestra esclavitud, cuál sea el yugo en nuestras vidas, Él puede romper las cadenas así en segundos. No necesitamos ir a través de los pasos, los 12 pasos para liberación. Damos gracias a Dios por los programas que hay, que ayudan a las personas. Gracias por los psicólogos y los psiquiatras. Yo no estoy en contra de ellos, pero aquí quiero decirle de que hay uno mucho más grande y más poderoso que los psiquiatras y los psicólogos y las personas de programas que una más presentan a la humanidad. Él se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y Él solamente puede libertar a la persona en segundos puede hacerlo, para la honra y gloria de su nombre. Ahora escúcheme esto, hermano. Él nos ha librado, dice el apóstol Pablo, nos ha librado para que vivamos en libertad. Él nos ha librado para que vivamos a gozar de las bondades de Dios. Él nos ha libertado para que podamos gozar de los beneficios de Dios. Él nos ha librado para que podamos gozar de las bendiciones de Dios. ¿Me escuchaste, iglesia? Y no, Él nos ha librado a nosotros. Dijo el apóstol Pablo en Gálatas 5:1. Dice: Él nos ha librado para que vivamos en libertad. Y viviendo en libertad podamos gozar de la bondad de Dios, de los beneficios de Dios, de las bendiciones de Dios. Es más, podamos gozar de los planes de Dios. Que podamos gozar de los propósitos de Dios. Que podamos gozar de los proyectos, de las promesas de Dios. Jesucristo nos ha hecho libres, escuche esto, de las obras de nuestra antigua naturaleza. Él nos ha hecho libres. No. Yo pensé que estaba en la iglesia hoy día. Él nos ha hecho libres de esa presión del pecado en nuestras vidas. Él nos ha hecho libres de la esclavitud del pecado que había en nuestras vidas. Él nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres de la condenación del pecado, que estábamos condenados eternamente, y nos ha hecho libres a cada uno de nosotros. Él nos ha hecho libre del poder del pecado, del yugo del pecado que había en nuestra vida. Él nos ha hecho libre. Es más, Él nos ha hecho libre del aguijón de la muerte, que muchas personas tienen temor, nada más miran hacia adelante, especialmente cuando empiezan a ponerse ya más viejitos, viejitas o mayores, pues. Empiezan a tener cierto temor, pero escuche esto: Cristo Jesús rompió con el yugo del temor de la muerte, para que no lo podamos vivir
en gozo, en alegría aquí en la tierra y tener expectativa de lo que viene por delante. Dijo una vez más Jesucristo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Mire, escuche, qué lindo es esto. La libertad viene solamente a través de Jesucristo. Esa libertad viene solamente a través de conocer la verdad. Eso me dice a mí de que la esclavitud viene por la mentira. Pero la libertad viene por la verdad. Eso me recuerda que el enemigo es mentiroso y es padre de mentira, y Jesucristo es verdadero y padre de verdad. Oh, te perdiste un buen lugar donde decir amén. La Biblia me enseña de que el enemigo es padre de mentira, es mentiroso y es padre de mentira. La Biblia me enseña que Jesucristo es verdadero y es padre de verdad. Él nos promete a nosotros libertad de cualquier yugo, atadura, cadena. Él quiere que nosotros vivamos en libertad, en la cual nos ha hecho libres. Miren, en una ocasión estaba Jesucristo en una sinagoga y se acostumbraba, como hoy día se acostumbra, que algunas personas pasan al frente y leen la porción de la Biblia. Bueno, también en aquel entonces, aquel entonces no decían abran la Biblia, sino se le daba un rollo, porque la Biblia, la Escritura estaba todavía en rollo, especialmente el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento estaban apenas escribiéndose por las personas que Dios estaba usando. En una ocasión Jesucristo está en la sinagoga y se le entrega el rollo del libro de Isaías. Y mire qué casualidad, para aquellos que creen en casualidades. Cuando él abre el rollo, se encuentra con Isaías 61, del 1 al 3. Ahora, en aquel entonces la Biblia no estaba dividida, o la Escritura no estaba dividida en capítulos ni en versículos. No había forma de decir Jesucristo buscó, a ver, ¿dónde está Isaías 61, 1 al 2 y 3 para leerlo? No, era un rollo. Y dice la Biblia de cuando se le entrega el rollo de Isaías, él lee estas palabras y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Ahora, escuche eso. Más de 600 años atrás, Isaías recibió esta revelación de Dios y escribió esas palabras: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido el Señor. Y escribe todo lo que es Isaías 61, 1 y adelante, y por supuesto todo lo demás. Y dice la Biblia de cuando Jesucristo lee esa porción, él le dice a los que estaban congregados en ese día, que en ese día no había llegado la hermana Chonita ni Chonito, como sucede hoy día en las congregaciones. Pero hoy día vino usted, le damos gracias a Dios por ello. Dice la Biblia de que después él enrolló el rollo, lo entregó y se sentó. Y al sentarse él dijo: este día se ha cumplido esta escritura. Lo que hace más de 600 años se escribió, hoy día se ha cumplido delante de sus ojos, le dijo el Señor. Escúchame esto, hermano o hermana. Jesucristo es aquel que da buenas nuevas. El texto dice: le da buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados, a libertar a los cautivos, a darle vista a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Jesucristo tiene el poder de lo alto, la autoridad de lo alto y la unción de lo alto para hacer esto. Cuando Juan el Bautista está en la cárcel, usted sabe la historia, él está en la cárcel y él llama a sus discípulos de Juan, y le dicen: vayan a preguntarle a Jesús si él es o esperamos a otro. ¿Se recuerdan? Vayan a preguntarle si él es el Mesías o esperamos a otro. Jesucristo pudo haber respondido a ellos, a estos discípulos, para que le fueran a decir a Juan: sí, dile a Juan que yo soy. Jesucristo no le responde de esa manera. Jesucristo
empieza a hacer lo que Isaías 61, 1 y 2 describía al Mesías. Y él dice en su palabra, dice, y los envió a Jesús para preguntarles, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron a Juan el Bautista, nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? En esa misma hora, dice, escuche esto, ahí están los discípulos, vinieron a preguntarle, dan una respuesta para llevarle la respuesta a nuestro maestro, porque somos discípulos de él. Jesucristo dice, en esa misma hora, sanó a muchos enfermos, de enfermedades y de plagas, de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio la vista. Y respondió Jesús y le dijo, id y haced saber a Juan, que está en la cárcel, lo que habéis visto, lo que habéis oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y eso fue lo que llevaron ellos para atrás. Cuando, me imagino yo, aquí yo me imagino porque la Biblia no lo dice, cuando llegaron aquellos discípulos y Juan les preguntó, ¿qué dijo? ¿Él es o esperamos a otro? Ellos le dijeron, pues él nos dijo que te dijéramos a ti que los ciegos miran, los cojos saltan, los enfermos son sanados, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio de Jesucristo. Cuando él escucha eso, me imagino yo a Juan, cuando escucha eso, Él es, porque él sabía bien lo que Isaías 61, 1 y 2 decía, de que el Espíritu de Jehová iba a estar sobre él, y iba a traer libertad a los cautivos, iba a dar vista a los ciegos, iba a levantar a los muertos, y a los pobres se les iba a hablar del evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas. Ahora escúchame bien aquí, hermano o hermana. Te dejo un texto más y termino. Abre tu Biblia, el libro de Salmos, Salmo 68, versículo 6. Salmo 68, versículo 6. Dice la palabra del Señor: Dios da un hogar a los desamparados y libertad a los cautivos. Los rebeldes habitarán en el desierto. Te lo voy a leer una vez más. El Salmo 68, versículo 6. Dice, Dios da un hogar a los desamparados. Él le da libertad a los cautivos. Y los rebeldes habitarán en el desierto. El salmista, por inspiración del Señor, dice, el Dios al cual servimos es un Dios que se encarga de los desamparados. Es un Dios que se encarga de los cautivos. Y a los desamparados Él les da un hogar, y a los cautivos Él les da libertad. No me escuchaste, iglesia. Porque aquí en estas dos cabemos nosotros, que de repente nos sentimos desamparados, o decepcionados, o desalentados. Él dice, yo le doy hogar a estos desamparados. O de repente siente cautiverio de alguna forma. Hay personas que todavía son cautivos de vicios, o que son cautivos de temores o de traumas en su vida. Escucha esto, hermano o hermana. El único que puede libertar a la persona completamente y verdaderamente se llama Jesucristo. Él es el único que puede traer libertad a los cautivos, dice la palabra del Señor. Dice el salmista, Él es el que da libertad a los cautivos. Así que si se encuentra usted abandonado, solitario, desvalido o huérfano, Él le da un hogar para que usted goce de un hogar feliz. Y si usted se siente cautivo, o se siente encadenado, o preso, o aprisionado, o se siente oprimido, Él le da libertad a los cautivos. Piense por un momento en su vida. Aquí no es para pensar en la vida de su hermano o su hermana que está al lado de usted, aunque sea su compañero, su esposo o su esposa, o su hijo o su hija. Aquí es usted y Dios. ¿Habrá alguna esclavitud en su vida, algún cautiverio en su vida todavía? Que Dios necesita romper cadenas. Él es el único que puede romper cadenas, hermano. ¿Habrá algo, una cadena que le ata, una atadura que no le deja libre, un yugo, una más que le está oprimiendo? ¿Habrá algo ahí en su vida que el Hijo de Dios necesita romper?
Él es el único que puede romper ataduras y cadenas. Por eso dijo Gálatas, o Pablo más bien a los Gálatas, Cristo nos libertó para que viviéramos en libertad. Dice la palabra del Señor, en una ocasión en el Antiguo Testamento, el libro de Éxodo capítulo 8, dice que Dios estaba trayendo plagas sobre el pueblo de Israel, sobre el pueblo de Egipto. Él estaba trayendo plagas sobre el pueblo de Egipto. El pueblo de Israel estaba siendo liberado de eso. Y en una ocasión dice la Biblia de que Dios manda ranas al pueblo de Egipto. Manda ranas. Y entonces Faraón manda llamar a Moisés y a su hermano Aarón. Y le dice, ora para que las ranas sean quitadas de nosotros. Entonces Moisés le responde de esta manera y le dice, dígnate decirme cuándo quieres que ore para que Dios quite las ranas de la tierra de Egipto. ¿Sabe qué le respondió este hombre? Mañana. ¿Sabía que ese síndrome de Faraón está en muchas personas? Que saben que hay cautiverio, que hay esclavitud, que hay algo que Dios necesita bregar con ellos, ni de trabajar en ellos, ni de trabajar en usted. Y usted le dice, mañana. Yo le animo para que hoy día usted diga, no, hoy día. Yo quiero que Dios ore en mi vida hoy día.